Sean todos bienvenidos a este podcast Reforma 2.0, un espacio libre para platicar con amigos de nuestros temas de interés y a la luz de la palabra. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a esta segunda emisión, nuestro segundo episodio de este podcast Reforma 2.0, de nuestro podcast de generación de bendición. Estamos aquí acompañados por Melissa Cano. Hola a todos. La voz conocida de Héctor enamorado. Dios les bendiga. Y como prometimos, nuestra primera invitada, Irene Viera. ¿Cómo estás, Irene? Súper feliz, agradecida de estar aquí, de poder compartir con ustedes y con todos los que nos están oyendo. Qué bueno. Esperamos que el podcast anterior, que lo que dijimos, lo que hablamos, el podcast anterior haya sido de bendición para su vida, que hayan podido reflexionar en ello, en esas palabras. También fue de bendición para nosotros. Hemos disfrutado este tiempo trabajando con este proyecto. Y pues, si quieren, le damos inicio. Estamos emocionados, eso ya lo sabemos, y esperamos que ustedes también que nos escuchan estén emocionados con este trabajo y se estén volviendo parte de él, se estén apropiando de este proyecto y de esta bendición que tratamos de ser para las personas. Entonces, si quieren, comenzamos con el tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, nuestro tema del día de hoy es muy interesante. Es un tema del cual se debe hablar en la iglesia, se debe hablar en la juventud, y algo que vivimos en carne propia cada uno de los jóvenes. Y nuestro tema es la amistad con el mundo, la enemistad con Dios. ¿Ok? Héctor. Bien, realmente que es un tema bien interesante, el cual vamos a tratar en esta segunda emisión de este podcast. Y realmente no podemos dejar de lado la base bíblica, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice: "Oh almas adúlteras", y se escucha bien pesado, bien fuerte, ¿verdad? Ese llamado. "¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?" Ahí está la pregunta. "Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios." Y realmente que es una realidad que muchos jóvenes hoy en día, o todos, cada uno de nosotros, muchas veces podemos ser influenciados por este mundo. Y cuando hablamos de mundo nos estamos refiriendo no a la creación en sí, sino que la Biblia hace esa separación. Nos está hablando del cosmos, o sea, de este sistema que gobierna el mundo, el cual ya sabemos que es gobernado por Satanás y por su influencia en este universo. Así es. Entonces, el llamado aquí es, el llamado de atención sí sería, es que tengamos mucho cuidado. Estamos siendo amigos del mundo, nos estamos alejando de Dios. Entonces, como primera pregunta yo tengo, y necesito aquí que todos ustedes me puedan apoyar y conversemos en base a esto. ¿Cómo puedo saber si estoy siendo amigo del mundo? O sea, ¿qué indicadores me dicen a mí? Ojo, yo me estoy apartando de estos caminos. Y esto lo estamos hablando desde una perspectiva de que somos jóvenes que hemos crecido en el evangelio, vamos a la iglesia, tal vez tenemos un ministerio, servimos, ¿verdad?, con nuestra familia en la iglesia, pero eso no es garantía de que podamos ser influenciados por lo que nos ofrece el mundo. Así es. Fíjate que ahorita que estás mencionando el versículo, pues lo había leído, hasta lo compartimos en las historias en Instagram, pero ahorita se me vino eso de lo que dice primero, lo que suena fuerte, lo de almas adúlteras. Sí. Pero si pensamos, bueno, el adulterio es una infidelidad, ¿no? Claro. Si lo vemos ya el meramente sexual, es una infidelidad, perdón. Y podemos decir que es una traición también, ¿verdad? Es una traición. Entonces, yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, podríamos reconocer que estamos siendo amigos del mundo cuando estamos haciendo algo que está traicionando nuestro amor por Dios. Así es. Pienso que de esa forma yo podría reconocer que estoy siendo amiga del mundo o enemiga de Dios, ¿no? Uh-huh. Si yo estoy haciendo algo que yo sé que está traicionando
lo que yo sé de Dios, lo que yo he conocido de Dios y aún mi amor por Dios, creo que eso me lleva a concluir que entonces... O los principios bíblicos. Exacto. Ajá. Me parece que esto va por etapas y es una alerta lo que la palabra del Señor nos pone aquí. Nos dice que estemos al tanto porque incluso el podcast pasado hablamos acerca de la doble naturaleza del hombre, la naturaleza carnal, que estamos inclinados a hacer cosas del mundo, a hacer cosas que nos alejan de la presencia y de la voluntad del Padre. Entonces, el Señor conoce nuestras debilidades, así lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Y ser amigos del mundo es parte, está dentro de ese paquete. Sí. Claro. Y dentro de eso, claro, se va haciendo una bola de nieve que nos absorbe totalmente, porque el mundo absorbe la juventud, absorbe los buenos valores, absorbe a los buenos jóvenes, el buen crecimiento que los padres dan en casa, que la iglesia y la fe que la iglesia cimenta en la juventud. El mundo lo absorbe y lo trastoca totalmente, que es lo que hace Satanás, ¿verdad? Trastocar todo lo que Dios ha establecido, lo que es bueno, Dios hizo bueno, lo que correcto. Dios hizo bueno, el mundo lo ve mal, y lo que el mundo hace mal, ellos lo ven bueno, ¿verdad? Sí, tenés razón. Ahora el mundo todo lo malo lo quiere ver como bueno. Entonces yo creo que ahí es donde a los jóvenes lo confunden, porque dicen, no, eso no es malo, aunque sí lo es ante los ojos de Dios. Entonces eso de saber si estamos haciendo amigos del mundo es cuando queremos amar más lo que hay en el mundo y no lo que en realidad que son las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando vemos que nos está quitando más tiempo las cosas del mundo, por ejemplo, una serie. Yo recuerdo que mi mami así dice, ustedes pueden pasar en el teléfono 10 horas, pero yo les digo, lean la Biblia y es cierto, preferimos estar 10 horas en el teléfono que leer la Biblia. Entonces cuando vemos que ya estamos queriendo más las cosas del mundo, de que vamos a salir con mis amigas, pero sabemos que tenemos reunión de jóvenes y preferimos la salida con la amiga, es como que, ojo, ¿verdad? Parar, tenemos que ver qué es lo que pesa más. Exacto. Y ahí dijiste algo muy importante, que es la palabra queremos. Queremos es una decisión, ¿ok? No es algo que nos están imponiendo. El mundo no nos impone. No nos están poniendo Exacto, una pistola. no nos están poniendo una pistola. Te lo muestra bonito. Exacto, es lo que pasa, que Satanás sabe adornar todo lo malo y lo hace ver atractivo hacia los ojos ignorantes de los jóvenes, porque muchas veces, si no tenemos ese filtro de la palabra del Señor, si no tenemos ese muro que es nuestro Señor Jesucristo, y no tenemos Biblia, no tenemos palabra del Señor dentro de nuestro corazón, nos van a tumbar, pues, ¿entendés? Y ese mundo nos va a absorber totalmente. Yo creo que aquí hay algo bien interesante, y lo mencionaba Irene ahorita en su participación, es que muchas veces nos estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón ella mencionaba una serie de novelas, de música, lo que escuchamos, porque no solo, y ya más adelantito vamos a hablar de eso, no solamente somos amigos del mundo por tener amigos que no son creyentes, ¿verdad? Exacto. Sino que hoy en día el joven tiene tantas influencias a su alrededor, por ejemplo, el relativismo, eso de que no todo es malo, ¿ok? Ya no hay verdades absolutas. Ya no hay diferencia entre nada. Ya no hay diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Sino que ahora al joven se le quiere decir, no, mira, esto no es tan malo, pues que no te cases, por ejemplo, por poner un ejemplo, que no llegues virgen al matrimonio. Ya todo el mundo lo hace, o sea, ya todo lo están normalizando. Entonces, yo creo que por ahí viene el llamado de atención en la palabra del Señor, ¿verdad? Que debemos de marcar una diferencia como hijos de Dios, definitivamente. Y lo vemos en tantos aspectos, por ejemplo, en los artistas, aún los artistas cristianos, ¿verdad? Es algo que yo creo que hemos venido conversando. Hoy nuestros músicos, o realmente así se le llama artista. Yo estaba viendo hace poco algunas publicaciones que ahora se hacen casting y no necesariamente tenés que ser
como requisito creyente o hijo de Dios. Entonces me llamaba mucho la ¿Casting atención. para qué? Para un grupo musical. ¿Me entendés? Entonces nada más. O sea, un grupo musical cristiano. Ajá, correcto. Ah, ok. De una iglesia. Ajá, sí. Entonces me llamaba mucho la atención eso, ¿verdad? Entonces que definitivamente ya no estamos marcando ninguna diferencia. diferencia. Entonces, Sí, y fíjate que si vos haces esa misma pregunta, decirla de nuevo. La que nos estás haciendo ahorita es... ¿cómo puedo saber si estoy siendo amigo del mundo? Ajá, bueno, imagínate preguntarle eso a alguien que no es cristiano. ¿Cómo vas a saber? Imagínate que vos no sos cristiano. Sí, en algún punto, si ustedes quieren que nos están escuchando, también traer a alguien que no es cristiano para poder debatir con esa persona Sí. está totalmente abierto. Ok, imagínate que vos no sos cristiano y te hago esa pregunta. Ajá. ¿Cómo sabes, Luis, si estás siendo vos amigo del mundo? ¿Cómo vas a poder responder esa pregunta? Sí, porque o sea, tu trasfondo o tu vida ha sido... Y tus convicciones. Y tus convicciones, tu crecimiento. No vas a poder responder la pregunta. Exacto. Entonces yo pienso que tiene todo que ver con tus convicciones también. Exacto. No vas a poder reconocer algo que en realidad nunca has tenido, ¿me entendés? Que nunca Que lo ya ha es vivido. normal. Que nunca para lo, vos. nunca lo has vivido, exactamente. Entonces, tus convicciones mismo, lo que has conocido de Dios, te van a llevar, y el Espíritu Santo en tu vida va a llevar a... Es como la conocer definición de las cosas. Se necesita que hayan cosas alrededor contrastantes que te permitan ver a ese objeto. Ujú. Digamos, como el ejemplo de la luz y la oscuridad, Ujú. que es... Vamos que, a ver si lo das bien. que es la oscuridad, la ausencia de la luz. Ajá. Que es la luz. Entonces, se La necesita... luz son fotones. Ok. La maestra de física Sí, la aquí. maestra de física. Entonces es necesario que haya un contexto Sí. para poder llegar al centro de los dilemas, de los problemas. Y ese es Y el reconocimiento de algo. Exacto. Y el reconocimiento de esos problemas. Fíjense que bueno, los de Jóvenes de Cristo ya saben esta historia. Ajá. Creo que hasta Abner la sabe también. Sí, Abner ya la sabe porque todavía siguen jóvenes. A mí Ajá. siempre me asombra la historia de un ingeniero que conocí cuando estaba haciendo la práctica. Que él me contó que de hecho él es de una reformada, no sé de cuál, pero él es de la quinta, no me acuerdo de cuál. La cosa es que él me contó, cuando yo lo conocí, él ya estaba casado, pero él me contó su testimonio. Él anduvo con una muchacha. Él conoció a Cristo como cuando tenía 9 años. A los 15 comenzó a andar con una muchacha que era mundana. O sea, totalmente. Lo invitaba a fiestas, a beber, a fumar. Y lo indujo a él en eso, que él dejó de ir a la iglesia. Y su mamá le decía todos los días que ella la dejara, que ella la dejara. Pero él dijo, o sea, él me contaba que él se metió totalmente con ella, ¿va? Sí. Y pasó 10 años en eso. Híjole. 10 años. Y yo le digo, ingeniero, o sea, aún si usted viviera 100 años, fue 10% de su vida que ya se fue en Sí, todo sí, eso. Significativo. Entonces él me dice pero a mí lo que me asombra es que él me dijo que en todas esas veces que él iba a la disco, que él tomaba con la novia y con los amigos, él siempre sentía algo que le decía, estás haciendo mal, estás Ajá. haciendo mal. Y dice que a él le estorbaba, porque él mismo quería ir y sentirse totalmente libre. Pero que eso le molestaba y le enojaba. Dice que hay veces que él mismo se enojaba con él por pensar que esa vocecita, que era el Espíritu Santo, le decía, Claro. estás haciendo mal. Y fue así por 10 años. Dice que siempre él sabía que estaba haciendo mal. Hasta que llegó el momento que él realmente, su relación fue mal, fue súper mal. Fracaso. Que fue un fracaso, pues que ahí ya tuvo que él regresar a Cristo, dejar eso y comenzar de nuevo. Pero me asombra eso, que creo que si uno verdaderamente tuvo un encuentro con Cristo, siempre el Espíritu Santo te va a estar molestando. Así es. Y así es. Así obra el Señor. Así obra el Espíritu Santo. Y hablando de eso, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, creo que es algo muy interesante. La Biblia dice que no apaguemos el Espíritu Santo. Yo creo que esa sería una buena pauta, una buena señal, ¿verdad? Como un llamado de atención, como decía Melissa. El Espíritu Santo nos redarguye, dice Ajá. la palabra del Señor. Sí, así Esa es una de las obras del Espíritu Santo, de sus labores. Ahorita, justo ayer recibimos Correcto, esa clase en sí, el discipulado. estábamos Esa es hablando una de las acerca obras de ese del tema. Espíritu Santo. Él nos redarguye. Él es nuestro Nos consolador. convence. Entonces, pero quería recalcar algo de lo que dice Santiago, que es muy tajante. O sea, la palabra del Señor es así. Por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ujú. Entonces, aquí le dice, no sabéis. O sea, que le está hablando asumiendo que las personas a las que se está dirigiendo son ignorantes de esto.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esta gente y les dice, ¿no sabéis que, o una cosa u otra, no sabéis que no puedes estar en medio? O sos de allá. Exacto. No sabes que... Y es algo que se nos ha marcado. No podemos estar un pie aquí y el otro allá. No podemos... Así dice el mundo. No, así decimos todos. Y lastimosamente yo creo que la juventud o muchos a veces queremos vivir de esa forma. De las dos, sí. Y yo creo que por ahí viene a veces nuestra preocupación. Lo mejor de los dos mundos, como decía Hannah Montana. A veces queremos estar viviendo doble vida, pues así digámoslo, estar sirviendo en la iglesia, pero también tenemos la oportunidad de salir y por qué no decirlo, tenemos la oportunidad de disfrutar, ¿cómo dice? De disfrutar el momento con los amigos, por ejemplo. Ajá, exacto. Ajá. Y por ahí vienen las influencias que lo que queremos hablar, ¿verdad? Que ahí se nos invita a un trago, a probar, qué sé yo, un cigarrillo, no, sí, yo creo que son las mismas tentaciones de todos los tiempos al final, ¿verdad? Sí, al final son las mismas. Para los que se van agregando unas... Para los que me están escuchando, yo soy un chavo ruco ya de 34 años. Ya estoy café. Estoy esperando el cafecito aquí esta tarde. Medio de jóvenes. Entonces, hay que hacer la pregunta para que ustedes que están escuchando nos reflexionen. ¿Cómo están sus corazones? ¿Cómo está esa relación con el Señor? ¿Está el Espíritu Santo hablándoles? Recuerden. Sienten esa vocecita diciéndoles que están haciendo algo interesante ir malo. sacando esas conclusiones. Yo tengo 2 versículos más aquí, porque definitivamente no podemos hablar solo nosotros si no vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Si no fundamentamos esas palabras. No amen al mundo ni nada de lo que hay en este mundo, dice la palabra del Señor en 1 Juan 2:15. Si alguien ama al mundo, no tiene amor por Dios. Y yo creo que Irene mencionaba esto del amor hacia el mundo muchas veces, o cambian nuestras prioridades, pues ya Jesús no es nuestro primer amor. Ya lo dejamos como segunda opción. Sí. Correcto. Si quieren podemos comenzar en esta idea definiendo qué es el amor, porque es la base del texto, porque dice amar al mundo, amar a Dios. Entonces, que para ustedes, ¿cuál es el significado de ese concepto amor, amar? ¿Melissa? Qué difícil. ¿Verdad? Melissa. Pero, no podemos comenzar a hilar una idea sin descifrar esa base, que es la base del versículo, que es el amor. Yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, de lo atractivo. Me llama más la atención por ahí, por ese tema. Que esto es atrayente en el mundo. Entonces, a veces ya viene un momento en que realmente ya nos gusta más eso que hay en el mundo que lo que tenemos en la iglesia o en la Mira que la vez fe. pasada, es interesante porque la vez pasada yo estaba escuchando incluso un podcast de otras personas. Ellos no son cristianos, pero yo lo estaba escuchando. Entonces ellos empezaron a dar la definición de amor, pero en una relación, ¿no? Ajá, sí. O sea, ¿cuándo se pasa de un te quiero a un te amo? Ajá. ¿Ok? Cuando vos le decís te quiero a alguien, le estás diciendo yo quiero que vos estés conmigo. Ajá. Que yo quiero tenerte a vos. Aprecio tu compañía. Aprecio no. Ya un te más quiero fuerte, es... O sea, te quiero, el significado de la palabra es te quiero conmigo. Te ¿Me quiero, entiendes? sí, Exacto. Y pero te llega un terminaste punto... influenciando. Pero llega un punto... Diciéndole te quiero a todas. A todas. Entonces, pero llega un punto en el que ya vos no querés a esa persona porque esa persona ya está con vos. Ajá. Entonces, ¿qué haces? El ser humano, ¿o qué hace? Decido querer otra cosa, Ajá. porque esta ya la tengo. Decido querer otra cosa o ya amo. O sea, que sería como un significado de te necesito. De pertenencia. Un significado... Ya es una decisión. Un significado de decisión de pertenencia. Sí. O sea, de esto es mío. de firmeza. Esto es mío. Yo soy de esa persona. Exactamente. Entonces me parece que es interesante verlo desde ese punto. ¿Hasta qué punto nos pertenece el mundo? ¿Hasta qué punto hacemos nuestra la carne? Hacemos nuestra esas cosas que nos atraen. Hacia ahí va el texto que les estaba leyendo en 1 de Juan, ¿verdad? Lo leo el versículo 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo... Y otra vez vuelvo y repito, el mundo es el sistema que nos gobierna en este mundo.
el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es lo que estábamos hablando. Volvemos a escuchar la palabra permanecer, firmeza, son términos que deben de estar muy presentes en la vida de todo joven cristiano. El mundo pasa y sus deseos. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. De eso debemos de cuidarnos. Los deseos de ¿qué? De los ojos, que por ahí entra. Por ahí entra todo. La Sí. tentación. Son la ventana. Sí, son la ventana. Y la vanagloria de la vida. Yo creo que por ahí, bueno, en estos tiempos, el concepto de éxito muchas veces para los jóvenes, y yo creo que las redes sociales se han prestado para eso, ¿verdad? Que queremos ser influyentes, llamar la atención, cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo. Yo creo que todo eso ha venido a influenciar bastante la vida del joven creyente, ¿verdad? Que no como en otros tiempos realmente que realmente los muchachos no tenían tanta atención o tanto cómo exponerse, ¿verdad? Exposición. Sí. Ajá, entonces definitivamente que hay que tener mucho cuidado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y yo quiero hacerle esta pregunta a Irene. ¿Debemos dejar de hablarle a nuestros amigos no creyentes? O formulo la pregunta de otra forma. ¿Es malo tener amigos no cristianos? La pregunta de Instagram. Ajá, es una de las preguntas que surgió. Pues mira, ¿debemos de dejar de hablarle a nuestros amigos creyentes? Yo en lo personal creo que no, porque imagínate si le dejas de hablar a esa persona que no es creyente, es como que lo estás dejando de lado porque no es creyente. Entonces ahí no estás cumpliendo lo que la palabra dice, que es de predicar el evangelio. Exacto. Entonces es como que no le puedes dejar de hablar. Solo porque una persona no es creyente, no lo puedes menospreciar. Sin embargo, lo tenés que traer a los pies de Dios. ¿Y cómo hacer eso? No dejarte influenciar por esa persona, sino vos influenciar a esa persona. Es la única forma de poder cumplir la labor que el Señor nos dio, es revestirnos con la armadura del Señor, porque de otra forma vamos a estar siempre expuestos como un soldado que va a la batalla sin su armadura, como un policía que va sin el chaleco antibalas, solo a poner el pecho a que les den todo. Exacto. Solo como dato, a la pregunta, a la encuesta que hicimos en Instagram, dijeron, a la pregunta de ¿es malo tener amigos no cristianos? 15% dice que sí y 85% de los que votaron dijeron que no. Y a la otra pregunta de que si alguna vez has sido influenciado por tus amigos, las opciones eran siempre, algunas veces y nunca. Y 21 votaron que algunas veces y 5 votaron que nunca. Nadie votó que siempre, por lo menos. Yo pienso Algunas veces. Algunas veces. Yo siento que en algún momento de tu vida has sido influenciado por alguien. Sí, claro. Y en realidad la pregunta no decía mal influenciado o bien influenciado. Ajá. Entonces vos podías responder como vos quisieras. Es cierto. Pero lo que yo pienso si es malo, yo pienso que no es malo. O sea, sí puedes tener amigos no cristianos, pero tenés que mantener tus límites. O sea, y tenés que demostrar quién sos frente a tus amigos. Porque tampoco puedes estar pretendiendo... Porque digamos eso que cuenta Irene, de que tenés esa opción de pasar con tus amigos o ir a la reunión de jóvenes, digamos una historia así. Ese momento de decisión es difícil. Porque si tus amigos te preguntan, ¿y por qué no vas a ir con nosotros? ¿Qué vas a hacer? Y si ellos no son cristianos y vos les decís, voy a ir a una reunión de jóvenes de la iglesia, esas son cosas que ellos no entienden. Y quizás te vayan a decir así como que es en serio. Un sábado o un domingo que perdás de ir a la iglesia no es malo. Te van a decir cualquier cosa así como que, ay, no. Yo se los cuento porque, digamos, en mi caso, yo tengo muchas cosas que hacer y algunas veces no he ido a reuniones de maestría, por ejemplo, con mis compañeros por hacer cosas de la iglesia. Y cuando les digo la razón, ellos están como que, tenés que ver tus prioridades. Así me dicen ellos. Ajá. Tenés que ver tus prioridades. Pero ellos no saben que para mí las prioridades son otras, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ese es un momento de decisión difícil y que te afecta. Ponen sus creencias, Ajá, ponen exacto. sus prioridades como punto de referencia para juzgar a los demás. Exacto.
Entonces, pero si vos sabes quién sos y en quién has creído, o sea, tus convicciones de nuevo. ¿Y a quién tenés en primer lugar? Exacto, tu prioridad, tu verdadera prioridad. Entonces, que eso no te tiene que afectar y no te tiene que mover. Sí, es cierto. Entonces, yo pienso que sí puedes tenerlo y de hecho no puedes aislar, como dice Irene, a las personas que no son cristianas. Ese es el punto, si no estamos en una burbujita, como quien dice aparte. Porque fíjate que aún hay gente cristiana de que dicen, no te hablo porque no sos cristiano. Entonces no están haciendo la verdadera exacto. labor, ¿verdad? Entonces yo siento que ese punto no es malo tenerlo, pero tampoco tenemos que dejarnos influenciar de ellos, sino más bien nosotros influenciarlos a Exacto. ellos. ¿Hasta qué punto hemos aprendido a ser amigos cristianos? Porque, quieras o no, es algo que debemos de aprender a hacer. algo importante. A fomentar. Debemos de aprender a fomentar, exactamente. Buen Debemos punto. aprender cómo plantarnos ante las personas. Cómo mostrarle a las personas que somos hijos de Dios. O sea, deben verlo. Por eso la palabra dice que actuemos por hechos. Que sean nuestros testimonios los que hablen por nosotros. Porque así no vamos a estar expuestos a críticas. No vamos a estar expuestos a que esas mismas personas... Porque a mí ya me ha pasado, pues... Porque yo tengo amigos que no son creyentes. Ujú. Para los que nos escuchan, o sea, nosotros también hemos pasado por estas pruebas, también hemos pasado por tentaciones, somos jóvenes, todo lo pasamos. Es el fin de esto, pues. El fin de este proyecto, que ustedes vean que no solo ustedes que les está pasando, es un problema que todos tenemos en común y que todos debemos aprender a afrontarlo. Queremos fortalecernos. Queremos en nuestra fortalecernos juntamente, exactamente. Porque ese es el fin de la unidad en la iglesia. Algo que la Biblia nos enseña muy, muy prácticamente es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el Señor Jesús le decía a los discípulos, ¿verdad? En San Juan, Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes. Yo creo que eso es algo que debemos de pedirle al Señor en nuestra vida espiritual, que el Señor nos guarde de caer en tentaciones, de caer en... Porque ser tentado no es pecado, hay que aclarar eso, ¿verdad? Sino que cuando ya somos realmente, dice Pablo, seducidos y caemos realmente en el pecado, es donde está el problema. Pero el Padre o Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es la promesa. Y el Espíritu Santo de Dios es quien nos acompaña. Y muchas veces, como decía Meli, esa vocecita, cuando nos estamos acercando, alejando realmente de la presencia de Dios, ahí es donde debemos de, yo creo que recurrir otra vez al llamado. Y nos tenemos que preocupar cuando no escuchamos esa vocecita, ¿verdad? Exacto. Porque entonces ahí es que no tenemos al Espíritu y aún nos tenemos que preocupar aún más. Exactamente. Y también de lo que mencionabas. Ya se me olvidó lo que iba a decir, fíjense. Me fui. ¿Cómo te tienes? Eso iba a decir, gracias por recordarme. Iba a hablarles de Sergio. Bueno. Que en realidad sí tenés que saber escoger tus amigos de todos modos. Ajá. Porque sí hay amigos que vos podés tener ahí y quizás ellos no están intentando influenciarte, pero hay otros amigos. De hecho, la hermana, con tu mamá estábamos hablando de eso ahorita, que la hermana Miriam nos estaba contando de que ella se convirtió, que ella iba a bailar al Chulavista. Entonces, y que tenía unos vecinos que le gustaba bailar y que a ella le gustaba bailar también, pues. Pero que a ella todavía no la habían inducido a beber ni nada de eso. Dice que un sábado ella conoció al Señor, me estaban contando que un sábado aceptó a Cristo y el siguiente sábado había baile. ¡Hala! Pero dice ella que la invitaron y inmediatamente dice que ella supo que eso estaba mal. Y fue a bailar a la iglesia. Y no fue. No. Y no fue. Avanzar. Ajá. No fue, pero lo que te quiero decir es que siempre hay amigos que intentan, o sea, que te intentan meter en lo que ellos están. Y yo creo que de esos amigos mejor mantenerlos alejados. Porque Exacto. eso me dijo tu mamá. Ajá. Yo les dije que no iba a ir y de hecho decidí alejarme de ellos, me dijo. Un saludo a los Porque- vecinos de mi mami. En aquel entonces. No, Entonces- y es algo de admirar porque imagínate Sí. que ella dijo no. Exacto. Yo creo que hoy en día Es un algo joven difícil. es como que lo duda, es como que voy o no voy. Entonces, y ella dijo no. Entonces es algo de Y admirar. tenía como una semana de haber conocido a Cristo. Exacto, imagina, O sea, así lo dijo ella, tenía Ajá. una semana, pero yo sentía algo en mí que dijo, no, eso es malo, y ella dijo, no. Entonces, y no todos tenemos eso, sino que uno dice, no, ¿Lo pensás? está bien, Lo estoy vamos". considerando. Ajá, exacto. Mira que hoy precisamente en la mañana me levanté a un devocional yo solito con una amiga
que estamos llevando un devocional. Eso no es solito, pero bueno. Ok, lo siento. Pues. Está raro eso. No supe conectar ahí las cosas. Entonces nos levantamos a un devocional. Ese significado de ser solito. Sí, Luis. Este es el significado de encontrar amigos que nos fortalezcan en Cristo. ¿Ok? Amén. Amén. Que te están influenciando algo bueno. En el nombre de Jesús. Entonces, hablábamos leímos Lucas. Hablaba de las minas. De aquel señor que entregó las minas a sus siervos. Y cuando él regresó, empezó a pedir cuentas por todo esto que él había dejado. Empieza a demandar. Entonces, la lección la estábamos llevando con el tiempo pan... ¿Cómo se llama? ¿Pan diario? Pan diario, exactamente, con el pan diario. Entonces, la lección nos quería conducir hacia la forma en la que manejamos nuestra fe. La forma en la que fortalecemos nuestra fe de acuerdo a las pruebas que el Señor pone en nuestro camino. Entonces hablaba de que nosotros servimos como ejemplo de lo grande y poderoso que es el Señor cuando actuamos en fe. Cuando se crean esas oportunidades y actuamos en fe y somos firmes, ahí es cuando el Señor se puede glorificar en nuestras vidas, puede demostrarle al mundo cómo se manifiesta dentro de nuestras vidas. Entonces es importante saber que si nosotros actuamos bien, estamos yendo conforme a la voluntad del Padre, porque estamos permitiendo que se cumpla eso. O sea, que se cumpla, que otra persona pueda ver, pucha, este cipote, como hablamos, incluso en la reunión de jóvenes, hablamos de ser congruentes con nuestros actos. Entonces, este cipote es congruente con lo que dice, hace lo que dice. Entonces, el Señor fue glorificado en ese momento, pues, ¿entendés? Entonces, tengamos en mente también que estamos haciendo lo que el Señor quiere y estamos cumpliendo la palabra de Él. Sí. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis. Otra versión que me gusta más dice: no se amolden al mundo actual, o no seamos asimilados. Es una palabra que se me ha quedado bien marcada. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que eso está ocurriendo hoy en día con la juventud. Están siendo asimilados por el mundo, ¿verdad? Y no nosotros estamos transformando al mundo, que es lo que realmente debemos hacer. Sí. Entonces viene la otra pregunta: ¿cómo saber si soy influyente o me están influyendo a mí? Sería una pregunta. ¿Realmente yo estoy impactando a otros con mi vida, con mi ejemplo, con mi manera de vestir, que lo mencionábamos la otra vez, con mis actos, con mis palabras? ¿Estoy realmente yo marcando una diferencia e influyendo a mis amigos que no son creyentes, por ejemplo? ¿O realmente ellos me están influyendo a mí? Porque mencionaban ahorita, no es malo, creo yo también. No vamos a ir vamos al colegio, vamos a la universidad y vamos a compartir con muchas personas que piensan totalmente diferente a como nosotros hemos sido enseñados en la palabra del Señor. Ese texto que tocaba Sergio desde la niñez ha sido... Y es bueno que nos relacionemos. Entonces, y es bueno que tengamos ese tipo de relación, lo que dice Luis. Entonces, pero ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué yo no estoy influyendo más bien, sino que me están influyendo? Y ahí viene esa pregunta. ¿Soy influyente o me están influyendo? Fíjate que una vez me pasó estando en la universidad con un grupo de amigos. Entonces, y justo íbamos al campamento. Y nos teníamos que reunir. Entonces me dijeron: Irene, ¿puedes estar al día? Y yo les dije: no, porque tengo un campamento en la iglesia. Y todos me quedaron viendo así como que... Y yo, ¿qué pasó? Y vas a la iglesia. Y yo quedé así como que... ¡wow! Entonces, y yo no les dije nada. Referencias de viejos. Y justo iba en el bus. De mi época. Iba en el busito. Y yo dije: definitivamente estoy haciendo algo malo, porque
la reacción que ellos tuvieron como que iba a la iglesia, Sí. entonces, o te ponía a pensar de que qué estás haciendo, si definitivamente no te estás dando a conocer que sos hija de Dios, como dice Héctor, tal vez en tu forma de hablar. Yo me acuerdo que mi mami nos pasa llamando la atención con mi hermana porque, botas, exprésense bien, hablen bien. Si ustedes se expresan de esta manera, la gente no va a creer que son hijas de Dios. Hablen como hijas de Dios. Y la verdad que tienen razón. Porque imagínate que mis compañeros me dijeron eso y yo que como que te deja pensando si en realidad lo estás haciendo bien. Si te estás dejando influenciar, como decía Héctor, por ellos o vos lo estás influenciando a ellos. Y definitivamente yo me estaba dejando influenciar por ellos. A mí también me pasó algo así. Les confieso que cuando comencé a trabajar en la U, yo trabajo en un departamento donde todos son bien científicos. O sea, son súper científicos, es el departamento de física. Híjole. Entonces, yo siempre llevaba el pan diario, pero yo lo escondía. Híjole. A mí me daba pena que me lo dieran, en serio. Entonces, yo aprovechaba en un momento que todos iban a dar clases y yo me quedaba sola en la oficina. Y ahí aprovechaba a leer el pan diario, porque yo sí lo quería leer. Pero hubo un día que yo tenía mi agenda abierta y a la par dejé el pan diario. Y no sé qué, alguien me llamó para algo y yo lo dejé abierto en mi escritorio. Y cuando yo regresé a mi escritorio con uno de mis compañeros. Y me dijo, ¿qué estás leyendo? Y de un solo me agarró el pan diario y la agenda. ¿Va? Y ahí yo tenía como los apuntes del pan diario. Y él me dijo así como que, pues va a la iglesia. No te creo. Y ese día, la verdad que sí me sentí bien mal. Y dije, ya, esto no lo voy a volver a hacer, no me puede volver a pasar. Me sentí súper mal, sí me sentí súper mal, porque yo reconocí que yo sí lo estaba escondiendo, ¿me entiendes? Qué bueno que te tenemos aquí porque Melissa es una científica. Y todos sabemos la relación que hay entre la ciencia y Dios. Que el mundo no puede aceptar que Dios y la ciencia tiene amigos bien... son uno. Sí, tengo amigos bien Entonces, especiales. queremos escuchar, Melissa. Es bien si te difícil. puedes explayar en ese tema. De hecho, una vez tuve una gran discusión antes de una clase de maestría con varios de mis compañeros. Uno, un ateo. Otro, un homosexual. Híjole. Otra, una católica. Y yo. Y en eso entró el maestro que es cristiano. Ah, ok. Sí, y él nos estaba escuchando. Que de hecho yo no sabía que él era cristiano. Hasta ese día. Porque él me defendió. Pero estábamos en la discusión de irse al cielo y al infierno. Entonces, obviamente, el ateo no creía en nada. O sea, no, solo... A ver, te va flotando. No existes, ¿me entiendes? Hay una parte del otro que sí cree, pero no está de acuerdo. Agnóstico. Ajá. Ni sí, tanto. Algo así. La cosa es que es bien complicado estar ahí, pero sí hay que dar a conocer lo que vos pensás. Yo, honestamente, a mí me gusta, la verdad, lo que estudio. Me gusta bastante. Pero yo solo lo veo como que estoy estudiando la creación de Dios y a mí me asombra de cómo la matemática se relaciona tanto con la creación de Dios. O sea, todo está ahí, ¿me entendés? Y yo así lo veo yo. Pero ellos mismos, yo pienso, pucha, ustedes mismos llegan al límite donde ya no puede su mente. Concluyan ahí que es Dios, pero no, hay otras cosas. Sí, hay más variantes. Para ellos siempre hay otras cosas. Bien interesante, Cada la vez verdad. hay más variantes. Sí, y volviendo a ese punto de que estamos siendo influyentes o nos están influyendo, entonces ahí yo creo que es donde debemos de marcar la diferencia y no amoldarnos, pues, o sea, mantener nuestra línea. Que esté marcado quién sos, la verdad. Ajá, correcto. Y pues la palabra de Dios es la base para todo, yo creo, pues, o sea, ya muchas veces el joven ha sido atacado por tantos factores. Y no solamente, como decíamos al inicio, no solamente las amistades, ¿verdad? Pero ese es un factor clave. Al final, los amigos o la gente con los que nos rodeamos, hay un dicho o hay un... ¿Cómo se dice? Un refrán, creo que es un refrán que dice que el que anda con lobos... Aullar aprende. Y ese eso no está en la Biblia, no está en la Biblia, pero es un proverbio realmente que es una realidad, lo vemos. Pues entonces, si yo me estoy juntando con personas que tienen cierta afinidad por el alcohol, por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Entonces, al final, esos amigos me van a decir, no, pero no es problema, mira, una no hace daño. No es ninguna. Y mira, esta bebida, esta bebida es a base de licor, de alcohol, pero probala, que no, es bien rica, ¿va? Sí. Entonces, yo creo que así nos ha pasado. Que con eso de la bebida, yo me acuerdo, mi abuelita es católica, la mamá de mi papá.
Entonces, y ella se toma sus cervecitas. Entonces, ella dice, pero si el Señor tomó vino, ¿por qué nosotros no podemos tomar? Entonces, eso me causa bastante risa, porque así dice la gente que definitivamente no está bien arraigada a Hasta las te cosas, buscan textos bíblicos. Sí, a las cosas de Dios. Entonces, definitivamente yo digo, wow, ¿verdad? Sí. Porque tampoco no te vas a poner a discutir con ese tipo de personas, porque definitivamente ellos ya tienen lo que ellos creen. Y es muy difícil, como decía Mary, que vos vayas a hacer que ellos cambien su forma de pensar. No, nosotros no podemos cambiar a nadie, definitivamente eso solo lo hace Dios. Ajá. Pero sí nosotros debemos de modelar o Reflejarlo, reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y pues definitivamente que sí, a la siguiente pregunta era eso: ¿qué riesgos se corren al tener amigos no creyentes? Yo creo que eso lo estamos hablando ahorita. Sí hay riesgos, o sea, sí hay que ser realistas, que nos podemos ver influenciados por esas amistades. Claro, sí. Y yo creo que ahí es donde viene una situación que es bien lamentable muchas veces, que esos mismos amigos que a veces nos orillan o nos dicen, vaya, probala, una no es ninguna, o vamos a tal lugar, ahí va a haber una fiestecita y no es malo. Entonces, cuando cae el joven o cuando caemos, esos amigos realmente a veces nos dan duro. Yo creo que la clave es estar definitivamente firme en Dios. Sí. Ahí está. Porque si vos no estás firme, si tu convicción no es firme, vos vas a caer. Por mientras que si vos estás firme en Dios, tal vez tus amigos puedan beber, pero vos estás firme y vos no lo vas a hacer. No vas a dejar que ellos te influyen. Ahí está. Ese es el punto al que queríamos llegar. O sea, todo lo que hemos hablado ahorita nos lleva a un solo punto. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Todo nos va a llevar a eso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo Nos será añadido. Aunque yo siempre pienso que sí, o sea, sí podemos tener amigos no cristianos, pero creo que hay relaciones que es mejor no tener de cerca. tenerlas. Hay que pedirle realmente discernimiento a Dios. hay que pedirle Y muchas veces sí, es correcto de determinar, ok, este amigo no es verdadero amigo porque el verdadero amigo no te va a influenciar. Ajá, sí. O sea, sí puedes tener un amigo inconverso, creo yo, pero esa persona que es tu amigo no sabe que sos creyente en primer lugar y no te va a orientar más bien. Exacto. El verdadero amigo te va a decir y te va a cuidar más bien. Va a cuidar. Eso era lo que te iba a decir de Sergio, que al final no te lo dije. Ajá. Que una de las razones que no solo se cumple con amigos, sino que con verdaderamente la persona con la que pensás casarte, o vaya, novio, ¿verdad? Yo me encontré en ese punto donde, o sea, consideraba a otra persona. ¡Híjole! Sergio ya sabe mis historias. Vaya. Él era mi amigo antes que mi novio, entonces eso. Ok. Pero, o sea, ¿cómo te explico? O sea, la otra persona definitivamente no me iba a llevar a buenas cosas, ¿me entendés? Entonces, yo, en un momento aún de duda, yo pesé como el futuro que iba a tener o cómo yo me sentía o cómo yo iba a hacer con cierta persona. Y sacaste el Y con la cálculo, otra persona. las probabilidades. No, o sea, Pro y los contras. yo me di cuenta que realmente Sergio me acercaba, o sea, él mismo me daba consejos que me acercaban a Dios, ¿me entiendes? Aún siendo amigos, nada que ver, que nos gustábamos ni nada, pues. Y eso a mí me llevó a escoger por Sergio, ¿me entendés? Porque realmente su compañía, todo lo que él me decía, no solo cosas de amor, Claro. él me aconsejaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo siempre, desde que fuimos amigos, lo admiré por eso, porque él siempre es como... Sí, conocedor, él es Sí, muy conocedor. conocedor. Y eso de la me palabra. terminó enamorando más. Y a él no le da pena, fíjense, eso también me asombraba de Sergio. Sergio me contaba de sus compañeros de la FIA, cómo él les hablaba y cómo escuchaba música así, cristiana enfrente de todos, y todos sabían que Sergio era cristiano y a él no le daba nada de pena. Ajá. Y a mí me asombraba eso porque yo sí tenía Entonces él influyó. Meli dijo algo bastante que a nosotros como jóvenes lo que nos gana es la pena. Definitivamente lo hacemos más que todo por pena, que nos da pena decir, ay, que somos cristianos. Ajá. O que escuchamos música cristiana. Entonces la pena nos tiende a ganar más. Yo sentía que en física, por ser científicos, a mí me iban a ver ridícula. Eso sentía yo. Entonces creo que eso era lo que me daba pena. La presión que recibimos. Yo quería decir que el punto
contrastante en el cual esas amistades, esas relaciones nos fortalecen. Hemos visto cómo esas relaciones nos pueden llevar a perdición. Pero también existe el punto en el que nos fortalece y fortalece nuestra relación con Dios. Existe la palabra en español, es dialéctica. No sé si han escuchado acerca de la dialéctica. No, danos clases, por favor. Claro, la dialéctica es cuando existe una oposición, una tesis, yo tengo una antítesis. ¿Okay? Yo te presento mi idea, vos me presentas tu idea. Y en el choque de esas ideas, sean opuestas, siendo opuestas, en el choque de esas ideas... El debate, el conocimiento sube. O sea, se llega a una conclusión y nos acercamos a la verdad. Entonces, cuando tenemos estos choques con el mundo, estos choques con las personas de afuera, con nosotros mismos incluso, con ese choque contra nuestra naturaleza carnal, si estamos cimentados en la palabra del Señor, nos va a fortalecer. Pero si no, ese conocimiento se va a quedar estancado y hay que saber aplicarlo también. Realmente que ha sido una plática bien interesante esto de la amistad con el mundo y por eso yo creo que debemos de también evaluar nuestras amistades, ¿verdad? Con quién nos estamos rodeando y de quién nos estamos dejando influenciar. Para ir cerrando y ir sacando algunas conclusiones, mencionaba Irene nuestras prioridades realmente. ¿Cuál es nuestra prioridad? Si Dios es nuestra prioridad. Si sentimos realmente muchas veces esa alerta del Espíritu Santo en nosotros cuando estamos tomando decisiones incorrectas. Evaluar esas amistades no creyentes que definitivamente están e insisten muchas veces en alejarnos de Dios. Entonces lo mejor ahí sí es determinar. Sí. Cortarlo de decir, mejor alejarse. Me alejo un momento, me alejo definitivamente porque esa persona no quiere nada con Dios. Yo le he dicho que soy un creyente. Y de paso te intenta alejar. Ajá, y de paso está esforzándose más bien por separarte. Por separarte de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que volver al centro. Hay que ver si nuestra casa está cimentada en la arena. Volvemos a esa parábola. ¿Está cimentada en la arena o estamos cimentados sobre la roca? Que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar con esto que hemos hablado? Saquen ustedes sus propias conclusiones ahí en casa. Y que las compartan también con nosotros. Compártanlas. Mándenos sus Vamos comentarios. a poner el espacio. Vamos a crear los espacios en la página para que puedan expresarse. Cuéntenos su experiencia, su testimonio. Experiencias. Yo quería que Irene nos contara algún testimonio. Alguna picardía que hizo. Así, donde ella se ha dejado influenciar. Fíjate que no solo tus amigos, sino que tu familia te influencia bastante. Otro factor. Ese es otro. Si tu familia no solo tus amigos, sino que tu familia te influencia bastante. Y yo creo que también es como que luchas contra eso porque... Vaya, un amigo vos lo puedes alejar, pero a tu familia es como que... Sí. ¿Cómo vas a alejar a tu familia, verdad? Entonces, qué buen punto. Son puntos que es como que bien fuertes. Como que te ponen a dudar y a pensarlo. Pero sí, tu familia te puede llegar a influenciar bastante. A mí me ha influenciado mi familia. Héctor lo sabe. Y no, es cierto. No me da pena decirlo. Me ha influenciado. Y libremente puedes expresarlo. Sí, yo siento que es una lucha que está como que día a día. Y al final yo sé que se va a poder ganar esa lucha. Exacto, en el nombre de Jesús. Uno de los factores que a veces nos preocupa como líderes de jóvenes es ver que a la juventud hoy en día, o nuestros jóvenes creyentes, ¿verdad? Muchas veces sí son influenciados ya, pero a veces ya no les da ninguna pena. Exacto. Exhibirse. Ninguna vergüenza a veces publicar. Eso justamente estaba diciéndole a Abner ayer y a María, que me fueron a visitar a mi casa. Vaya. Les dije, en el tiempo, cuando yo era joven, por lo menos vos querías esconder lo malo que estabas haciendo. Ahora no. Ahora más bien publicas lo malo que estás haciendo. Y te enorgulleces de eso. Porque siento que entre más lo publicas para las personas es como que, ay, mejor. Exacto. O sea, es como que estás en el... Porque el mundo te está viendo como que qué macizo sos. Wow, todos estamos haciendo lo mismo. Correcto. Pero ahí es donde estás mal, pues. Y estamos para apoyarnos, no para criticarnos. Así es, así Sí. No para juzgarnos. Y esa es la idea, pues, de este tema, que realmente podamos generar esa lucecita o esa...
esa luz. Señal de alarma. Señal de alarma. Precaución, ojo, mira, estamos siendo amigos del mundo. Del semáforo me estoy alejando en anaranjado. de Dios. Entonces, yo creo que podemos ir concluyendo esta tarde, este día, porque si no nos llenamos definitivamente de la palabra de Dios, si no estamos en comunión en la iglesia, nos enfriamos. Es lo que hablamos la otra vez, los efectos de no congregarnos fue el tema anterior, ¿verdad? Y yo creo que venimos todavía con esas preocupaciones. Y bueno, lo que nos queda es llenarnos cada vez más del Espíritu Santo, de su presencia. Y la única comunión es a través de su palabra y a través de la oración. Amén, así es. Si no tenemos llenura de la presencia de nuestras vidas, entonces ahí es donde venimos siendo más va ocupando ese espacio. Pablo decía, Señor, que yo pueda menguar para que tú puedas crecer y te veas reflejado en nuestras vidas. Sí. Entonces, y volvemos y repetimos una reflexión, ¿verdad? Finalizando, si hemos fallado delante de la presencia de Dios, debemos de venir en total arrepentimiento. Dios es un Dios de perdón, de misericordia. Sí, tenemos un Dios tan grande, un Dios tan amoroso de que aunque fallemos día a día, Él siempre está ahí y nos perdona. Sí, y nos recuerda. O sea, este tipo de textos están para recordarnos que no somos perfectos, para recordarnos que estamos inclinados a hacer lo malo, pero que recordarnos también que el Señor hizo ese sacrificio en la cruz, ese sacrificio perfecto, de amor perfecto por nosotros. Y este tipo de textos, este tipo de problemas, de discusiones, de debates, nos llevan al punto de que el Señor es fiel, que el Señor es misericordioso, que Él genera. Incluso estos espacios sirven para recordarnos que, papá, despertate, papá. Pero también es celoso. También es celoso. Exactamente, el Señor te recuerda, pero Él te dice... Papá, me está fallando. ¿Qué te pasa? Fallando, sí. Exacto. Hay que recordar eso, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que se note que no somos del mundo. Sí. Amén. Que somos amigos de Dios, que queremos ser amigos. Llegamos a 50 minutos. Oh my God. Wow. Qué buena platicada nos echamos. Les agradecemos a los que estuvieron con nosotros todo este tiempo. Es un privilegio poder llegar hasta sus oídos, llegar hasta sus casas. Esperamos lo mismo que el podcast pasado, que puedan participar, que puedan expresarse, que puedan compartirlo para que esta palabra no se quede dormida. Envíenos sus comentarios. Exacto, ahí están las redes sociales. Historia que puede ser de bendición para los jóvenes. Que nos comenten temas que ellos quieren. De interés, que sigamos tocando. Que hablemos y invitarlos también a participar. Correcto. Bien, vamos a orar para cerrar entonces, para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor. Este día hemos podido con alegría disfrutar de esta segunda emisión de este podcast Reforma 2.0, el cual es una iniciativa del grupo de jóvenes Generación de Bendición de la Iglesia Evangélica y Reformada de La Lima. Gracias, Señor, por ponernos, Señor, con este deseo de fortalecer nuestras vidas espirituales, de hablar sobre temas juveniles, Señor, en nuestro tiempo, en nuestros entornos. Y te pedimos de que nos ayudes, Señor, a buscar esa relación genuina contigo cada día, Señor. A ser amigos tuyos, Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad, Señor, permanece para siempre. Nosotros queremos permanecer siempre firmes en ti, Señor. Sabemos de que vamos a tener tentaciones. Estamos expuestos a la maldad. Estamos expuestos, Señor, a lo que nos rodea, a lo atractivo de este mundo. Pero queremos vivir confiados en ti. Una vida completamente obediente a tu palabra. Yo creo que ahí está el llamado esta tarde. Que podamos ser radicales en lo que hay que ser radicales y podamos influenciar a otras personas. No tanto influenciar, sino que realmente ser luz, testificar y marcar una diferencia, Señor, en esta sociedad, en esta generación que tanto lo necesita, Padre Santo. Oramos por la vida de los que nos están escuchando y por aquellos que tengan alguna necesidad y que quieren fortalecer su fe, Señor, para que tú obres, Señor, con poder en su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces seguimos siendo Generación de Bendición. Nos vemos. Adiós. Dios les bendiga. Cuídense. Bendiciones.